Aquí seguimos en el Gatalagua y enseguida vendrá José Javier Esparza para presentarnos también la otra de las novedades que tenemos para nuestra parrilla a partir del próximo lunes, que es hablar a diario de una cosa que nadie hace, más allá que la 2, no sé si sigue haciendo, lo hacía en tiempos de, pero bueno, que es hablar con interés e informando, que no desinformando, de la cultura, de la historia, de libros, de literatura, en fin, de muchísimas cosas que vamos a abordar con una sonrisa para intentar aprender todos los días algo nuevo, que siempre está bien. Vamos hasta Estados Unidos, porque sigue la polémica con Donald Trump. Les decíamos al comienzo del programa que 3 son los frentes o las polémicas que despierta la gestión del nuevo presidente estadounidense. En primer lugar, el muro con México, que ha vuelto a ratificar que lo van a construir, que pretende que sea México quien lo pague, que si no lo hacen están estudiando la posibilidad de poner aranceles ya hasta el 20% de los productos mexicanos que entren en ese país. La segunda cuestión es la Organización de las Naciones Unidas. Donald Trump ya ha dicho que va a cortar los fondos, según informa el New York Times, a las Naciones Unidas, diciendo que es una organización que no sirve absolutamente para nada y poco menos que es una aquelarre de personas que van ahí a pasárselo bien. Y por último, la asistencia de su número 2, del vicepresidente Mike Pence, a la próxima marcha pro vida, la más grande del país, la más multitudinaria, y esta persona que ven en sus imágenes acudirá y formará parte de la cabecera y tomará la palabra. Vamos a ver lo que decía el señor Trump sobre el muro. Lo hemos escuchado al comienzo del programa, no sé si vamos a poder recuperar esas declaraciones de Donald Trump sobre el muro. Escuchamos ahora. El muro es necesario, no es solo política, y aún así es bueno para el conjunto de la nación. ¿Por qué? Porque la gente quiere protección. El muro protege, solo tienes que preguntar a Israel. Estaban teniendo un desastre total y construyeron un muro, y funciona el 99,9%. Un buen muro, no los que tienen ahora que parecen de juguete. Bueno, 20% de aranceles, el muro que lo va a seguir construyendo. Lo ha comparado, como hicimos ayer, que lo iremos viendo ahora, unos gráficos que irán viendo en pantalla. Hay otros muros en el mundo, no es solo el de Estados Unidos con México, sino que hay otras vallas, incluso algunas como concertinas que conocemos muy bien. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Él dice que hay que protegerse, que si México no sabe controlar el norte del país, todo el narcotráfico, que es casi un estado fallido, si los mexicanos vándalos quieren pasar y ser criminales en Estados Unidos, oiga, pues que lo controle México. Bueno, un tema suficientemente, don Amando, polémico para analizar. Vamos a ver. Todos los muros que se han construido en la historia desde la Gran Muralla China han sido franqueados. No hay ninguna excepción. Todos los muros tienen túneles por debajo, o misiles por arriba, o en fin, o drones o lo que sea. Es decir, esto me parece una memez de don Donaldo, y sin embargo tiene algunos puntos que vale la pena considerar. Su crítica de no pagar dinero a la ONU está muy puesta en razón. Eso es muy razonable, porque la ONU es una organización de la Segunda Guerra Mundial. La prueba es que tiene derecho de veto, tiene China, por ejemplo, no tiene Alemania. Y Arabia Saudí en el Consejo de Derechos Humanos, que es una deja de ser curioso. Bueno, pero quiero decir que la ONU es el prototipo y con todas sus agencias, es el prototipo de una organización muy cara, puramente formal y de una ineficacia absoluta. Es decir, fue patrocinada por los Estados Unidos, naturalmente, que eran los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y esto es un gran cambio histórico. Es decir, se ha acabado esto de la ONU porque a él no le gustan estas cosas de las asociaciones multilaterales, como ahora se dice, ¿no? Por otro lado, hemos visto siempre que vemos al presidente don Donaldo, vemos detrás... ¿Lo de Donaldo es un nombre español o se lo está inventando usted? Yo lo traduzco, don Donaldo. Ah, vale, no, porque ahora ya me llega a sacar el conejo de la chistera de que existe y me deja usted, vamos. No, don Donaldo, en América Latina se emplea Donaldo siempre. Claro. ¿Qué me dice? Y Homero Simpson. Este don Donaldo, que es una figura extravagante, se ve por sus corbatas rojas, esas. A su lado hay una figura más convencional que lleva una corbata azul a la altura que debe llevarse la corbata, y es el vicepresidente. En los Estados Unidos el vicepresidente nunca ha contado nada. La gran sorpresa fue Truman, todo el mundo lo sabe, que era
oscuro vicepresidente, llegó a ser el presidente más popular de los Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que ahora ha cambiado radicalmente. Lo hemos visto desde el primer fotograma. Detrás de don Donaldo siempre está el vicepresidente. ¿Cuál es la diferencia? Que don Donaldo no es un político. No ha sido concejal nunca, ni le ha preocupado nunca la política. Es un recién llegado, es un showman, yo qué sé. Es cualquier cosa menos un político. Pero tiene un político profesional, que es este vicepresidente, que está al quite, digamos, ¿no? Y es muy posible que le dejen a don Donaldo estas cosas como el muro y esto que no va a ir a ninguna parte. Y en cambio, lo de las subvenciones a la ONU, ahí está el vicepresidente. Y otras muchas cosas. Por ejemplo, este es un bon vivant, es una figura más o menos pues alegre, y sin embargo en su discurso mencionó varias veces la palabra Dios. Hombre, me dirán, es normal, es la tradición americana. Sí, sí, pero desde España llama la atención. Bueno. Porque ¿qué presidente español de la democracia ha mencionado a Dios alguna vez? ZP. ZP, que fue un desayuno en Estados Unidos de oración. No nos olvidemos pero no lo del gran yo cristiano. Yo creo que no lo mencionó. Pero luego no se levantó frente a la bandera. Claro. O sea, que eso fue antes. El desayuno fue para pedir perdón por la bandera. Permítame una maldad, pero que usted llame o califique al presidente estadounidense como extravagante por sus corbatas y que lo haga usted, cuanto menos a mí, me llama la atención. No, vamos pero a ver. Pero bueno, no, que era una maldad que le quería hacer. Vamos a ver. No, es la forma de llevar la corbata. Ah, la forma, vale. Que no le estampado, ¿no? No le estampado. No, la forma que prácticamente gasta la bragueta, ¿no? Sobre todo lo de no cerrarse la chaqueta, ¿no? Y eso lo hace extravagante. Bueno, vamos a introducir el asunto de la ONU. Vamos a escuchar, para ya tener más elementos, ya que don Amando ha metido este tema en el debate. Vamos a ver lo que decía Donald Trump sobre la ONU, lo que llegó a escribir sobre la ONU y después vemos qué ONU quiere acabar con ella Donald Trump. Veamos. Naciones Unidas tiene un potencial tremendo, pero no lo está aprovechando. No está aprovechando todo su potencial. ¿Cuándo visteis a la ONU resolver problemas? No lo hacen, crean problemas. Así que será buena cosa si aprovecha su potencial. Si no, es una pérdida de tiempo y de dinero. Y a través del Twitter también decía, vamos a verlo en pantalla, porque también se refería que las Naciones Unidas, bueno, que tienen un gran potencial, pero ahora mismo es un club de personas para estar juntos, hablar y pasar un buen tiempo, que es so sad, que es tan aburrido, ¿no, Iván? ¿Cómo lo podemos...? Qué pena, tan triste, ¿no? So sad. Bueno, en fin. ¿Con qué ONU, con qué Naciones Unidas quiere acabar Donald Trump? ¿Qué es lo que ha hecho estos años? Nombrando, entre otras cosas, ahora veremos a la nueva embajadora de Estados Unidos en la ONU, que tiene un perfil claramente pro vida, anti-ideología de género. Es un enorme gesto. Veamos con qué ONU quiere acabar Trump. Naciones Unidas está cada día más cerca de sufrir un cambio radical con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Club de amigos o reuniones para pasarlo bien que advertía a Donald Trump que acabarán durante su presidencia, porque Estados Unidos amenaza con cortar el grifo de financiación a un organismo internacional que ha dejado de resultar creíble para millones de personas por su inacción. Trump comenzará su ofensiva con una reducción drástica de su apoyo económico a aquellos organismos de la ONU que reconozcan a los territorios palestinos como Estado y que tengan en su agenda globalista la financiación del aborto. Una de las órdenes ejecutivas plantea una reducción de hasta el 40% de los fondos destinados a la ONU. Puñalada mortal a este organismo, que tiene a los norteamericanos como principales contribuyentes. Sufrirían así recortes de financiación algunas operaciones de paz, la Corte Internacional Penal, el Fondo de Población de la ONU y principalmente cualquiera que se oponga a las nuevas políticas de Estados Unidos, que son muchas. Trump ya ha cortado el grifo a las ayudas para las organizaciones abortistas que operan en el exterior, lo que contraviene la agenda de la ONU. También ha ordenado la construcción del muro con México pese a las quejas de Naciones Unidas y pretende bloquear la inmigración de países con terrorismo. Este punto es un tema muy sensible por la presencia del régimen islamista de Arabia Saudí en el Consejo de Derechos Humanos y que Trump parece no estar dispuesto a tolerar. Pero antes de que llegue la verdadera revolución a la ONU, Trump ya ha enviado su primer mensaje nombrando a Nikki Haley embajadora de Estados Unidos en la ONU. La republicana será una de las pocas figuras que apuesten por la libertad religiosa, por el derecho a la vida contra el aborto y que estará dispuesta a unir a los países en vez de dividirlos. Bueno, la ONU, Rosa, quiere acabar, o por lo menos va a congelar
en una orden ejecutiva los fondos que destina porque dice que no sirve para nada. Y encima la nueva embajadora, que enseguida veremos su perfil, es un perfil claramente pro vida, pro familia, anti-ideología de género, que es básicamente el chiringuito. Sí, pero no es tan sorprendente que Donald Trump diga esto en el mundo conservador, o aunque los republicanos a lo mejor ahora no quieren reconocerlo, pero Phyllis Schlafly, que murió además hace no mucho, con 90 y pico años, que fue una de las líderes del movimiento conservador americano, amiga y yo creo que incluso asesora de Reagan, le preguntaron que qué haría si ella fuera secretaria general de Naciones Unidas por un día y dijo disolverla. Entonces, esa crítica a la ONU como un ente supranacional que, lo decía Trump, en el que la gente charla, gana mucho dinero, ahí tenemos a Viviana Aido, creo que está todavía a sueldo de la ONU, pero realmente ¿para qué sirve? Porque parece que en una tertulia, en un café, meterse con la ONU es como meterse con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, parece, y hay que recordar que en la ONU tenemos la polémica de los cascos azules acusados de muchísimas violaciones en conflictos armados, las imágenes el otro día de observadores de la ONU compadreando con miembros de las FARC y riéndose. La ONU nombra embajadora de las mujeres a una heroína que va vestida en cueros, botas altas y látigo. Bueno, el látigo lo digo yo, pero es lo que le faltaba. Entonces, la imaginación de Rosa es orienta. ¡Qué barbaridad! Entonces, quiero decir que la ONU no es intocable, ni tiene que ser intocable, y que Donald Trump se plantee decir, vamos a ver, si van a bajar impuestos, no quieren encarecer tampoco los costes de producción dentro de Estados Unidos, que es el miedo que tienen muchos de esos fabricantes que dicen ahora nos va a costar más producir en Estados Unidos porque son salarios más altos, tal. Él tiene una política, vamos a dejarle hacer y veremos qué resultado da. Va a ir recortando fondos de un lado, dedicándolos a otro, y tiene todo el derecho del mundo a tener sus prioridades y todo el derecho del mundo, y en este caso mi total acuerdo, a que sus prioridades principales, valga la redundancia, no sean seguir financiando a la Organización de Naciones Unidas. Y respecto al muro, muy brevemente, lo del muro pasa igual. Criticar el muro es facilísimo porque en general nadie va a mantener el discurso de decir queremos un mundo con fronteras, con muros, con concertinas, como tenemos en Ceuta y Melilla, que cortan a las personas que intentan pasar. Pero tampoco nadie ha encontrado una solución alternativa. Es decir, si fuera posible tener un mundo en el que la inmigración descontrolada no fuera un problema, que el país de acogida pudiera tener recursos para atender de manera digna a todo el mundo, sería estupendo. Pero como eso no ocurre, yo creo que es legítimo que Estados Unidos, este muro que no se está construyendo ahora, se está reconstruyendo. Porque lo empezó la administración de Bill Clinton. Eso y es están murete, las dos terceras partes. Pero es un murete. Pero es el mismo concepto de muro. Quiero decir, es el mismo concepto de separar las fronteras de países. México tiene un muro con Guatemala. España tiene Ceuta y Melilla. Entonces, ¿es duro? Sí, todos preferiríamos un mundo en el que no tuviera que haber fronteras, pero la realidad es que eso es imposible. Y la llamada de Merkel, totalmente imprudente, lo ha evidenciado. Hay refugiados o inmigrantes económicos, me da igual, todos tienen la misma dignidad, durmiendo en el invierno alemán, que no debe ser nada acogedor, en parques. Entonces no se puede hacer una llamada imprudente a miles y miles de personas, y tampoco un gobernante tiene que tolerar la inmigración ilegal ni la inmigración delictiva. Entonces, yo, Gonzalo, te confieso que casi me da un vuelco al corazón cuando habéis empezado a escribir a la embajadora de la nueva administración americana en la ONU. Es decir, es una mujer morena, vamos a verla, que hemos visto el currículum. Pro familia, pro antiideología de género, hija de inmigrantes, pro vida. Eso y de repente ponéis la foto y digo, han nombrado a Rocío Monasterio, embajadora de Trump en la ONU. Y bueno, ya que nos faltaba. Sí, pero bueno, ahí la vemos, 44 años, y como decía, hija de inmigrantes, viene de la India, efectivamente, es pro vida, cristiana. Ojo, hizo campaña, bueno, aboga por el respeto a la libertad religiosa, exgobernadora de Carolina del Sur, y no, en ningún momento hizo campaña pro Trump. De hecho, estuvo con Ted Cruz en un momento dado, y luego estuvo a Marco Rubio, al revés. Primero con Marco Rubio, y cuando este cayó fue al bando de Ted Cruz. Pero pese a ello, sonó incluso para ser la vicepresidenta de Estados Unidos en lugar de Mike Pence, pero finalmente Trump eligió a Mike Pence y a ella como embajadora de Estados Unidos en la ONU. Es decir, que en ningún momento ha sido pro-Trump.
Que eso es positivo, como, ¿no? Como muchos otros de esta administración que no han tenido nunca ninguna relación con Trump, pero que luego se han apuntado a su administración cuando él se lo ha pedido. Que por cierto es una cosa muy americana y algo que deberíamos aprender también en muchos sitios. No olvidemos ya, por ponernos del otro lado, no solo el republicano, también con los demócratas, que Hillary Clinton fue la mayor opositora de Obama. Así es. Y las cosas que llegó a decir Obama de Hillary Clinton en la primera campaña fueron terribles, pero una vez que ganó la nominación y luego ganó la presidencia de Estados Unidos, volvió a tener la mano a Hillary y la hizo secretaria de Estado. Con lo cual, eso es algo que yo creo que sí estaría bien que en España aprendiéramos, que cuando en un proceso de primarias uno gana y otro no, o incluso en unas elecciones uno gana y otro no, el otro que no ha ganado pero que ha demostrado tener cierta capacidad pueda ser incluido en la lista de primero. Eso es algo que en algunos partidos no vendría mal, ¿verdad, Borja? Que se ríe con Borja malicia. se ríe, pero... No vendría mal que eso se aprendiera en algunos partidos. Y respecto al muro... No se refiere al tuyo. Es verdad que en Norteamérica se lleva tiempo construyendo de manera unilateral un muro para impedir que los inmigrantes del sur entren en el país del norte, que es exactamente lo que está haciendo México con Guatemala. Es decir, ese muro que se lleva construyendo de manera unilateral sin haber tenido nada que decir los guatemaltecos es lo que han hecho los mexicanos en su frontera sur. ¿Para qué? Para evitar esa inmigración. Ahí lo vemos, fíjense, ese es el muro que hay entre Guatemala y México. Como es absolutamente natural y legítimo. ¿O es que hay alguien en España que hoy diría que hay que tirar los muros que existen en Ceuta y Melilla? ¿Hay alguien en España que hoy piensa que debamos abrir los muros para que entren todos los que quieran sin que seamos nosotros, los españoles, los que decidamos quiénes, cómo y cuántos son los que tienen que entrar en nuestro país? ¿Estamos dispuestos a financiar de manera indefinida, con una alza de impuestos infinita, una sanidad, una educación, unos servicios sociales infinitos para cientos de millones de inmigrantes que llegan a nuestro país? ¿Eso es algo que estamos dispuestos todos a asumir? No. Pues entonces, ¿qué crítica podemos hacer a una administración que pone un muro? Se confunden dos planos fundamentales. Un momento. Que completamos la ronda, Iván, Borja, y luego Amando que... Pues yo creo que aquí el problema que existe es la confusión entre el plano de la ética, aquel que nos obligaría a acoger a todo el mundo y a darle cobijo y alimento. Esa es la ética, el mantenimiento de los seres humanos, ¿verdad? Y el de la política. El de la política trocea esa totalidad en naciones. Y precisamente en la nación, una parte constitutiva de toda la nación es la institución de la frontera. Y claro, las fronteras se delimitan por el imperio de la ley, pero también por cosas fisicalistas llamadas vallas, llamadas muros, aunque luego pues haya clásicos como Sócrates diciendo que las leyes de Atenas eran más fuertes que sus murallas, pero tenía en cuenta las dos cosas. Es decir, que lo que está haciendo Donald Trump, lo que está haciendo es poner sobre la mesa esta evidencia de la realidad que tiene la política como peso absoluto en nuestra cotidianidad. Por otro lado, este tipo de reacciones que así se interpretan, lo que ponen en cuestión es el paradigma que surgió, el paradigma o la situación geopolítica posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. Es que ha terminado de todo eso. Y ahora ya no tenemos el enemigo detrás de los Urales. Hay otro enemigo, que el Estado Islámico es el más reconocible, que es el que se opone a eso que se llama Occidente, que también es una cosa muy heterogénea y muy compleja. Pero que yo insisto, aquí hay que diferenciar entre ética, política y saber que la frontera y la capa cortical de una sociedad hay que defenderla de algún modo. Desde puro luego, realismo. Nadie podrá discutir que Trump está dando titulares permanentemente y en realidad muchas veces yo creo que nos los generamos nosotros mismos, porque él, a fin de cuentas, con estas medidas no está haciendo otra cosa que lo que le piden sus votantes, que es seguir su programa electoral. Es decir, no creo que esté sorprendiendo tampoco a nadie. Cosa distinta, que yo creo que es donde tenemos que entrar con los matices, es que es la primera vez, y a mí me llama además poderosamente la atención, con una persona que, bueno, ya tiene una cierta edad, que todas las negociaciones se estén produciendo por Twitter. Es la primera vez que se rompen relaciones institucionales o que un presidente como el de México no asiste a una recepción vía Twitter, es decir, que se interlocucionan pues, en 140 caracteres. Esto sí que yo creo que es señalable. Pero, por otro lado, decía exprofeso, ¿no? que particularmente en España somos muy llamados a rápidamente establecer titulares sobre actitudes que realmente no son otras cosas que como decía, los compromisos políticos, pero que me recuerda mucho esto a la prima de riesgo. Cada vez que nos levantamos, yo me levanto todas las mañanas pensando que Trump ha apretado el botón rojo y que los misiles ya están cayendo sobre algún país de fuera de Estados Unidos, cuando si analizamos la realidad, 8 años después de la política de Obama,
su compromiso, el que le llevó a recibir el premio Nobel al poquito tiempo de ser presidente, que era el de reducir las cabezas nucleares, pues no se ha producido 8 años después. Es decir, yo creo que tenemos que poner los pies en el suelo, independientemente de que estemos más o menos de acuerdo, porque yo creo que la política de inmigración con México no se soluciona implementando el muro o elevándolo 3 metros, porque como decía Mando, siempre habrá fórmulas para pasar la frontera, y que hay una serie de políticas probablemente de regulación que pueden servir y ser más útiles más allá de mejorar o no las instalaciones o las barreras divisorias, pero lo que sí es cierto es que tenemos que poner los pies en el suelo, pensar que este señor, guste a unos más, guste a unos menos, lo que está haciendo es aplicar su programa electoral. Y lo que sí nos puede llevar un poquito a la sorpresa a mí es que una persona que debería, quizá por generación, estar apartada de todos estos movimientos, está relacionándose bilateralmente, que me sorprende por la espontaneidad y sobre todo por lo extraño, con determinados gobiernos vía Twitter. Está generando un nuevo espacio de diálogo, tanto con periodistas como con naciones vía Twitter. Yo creo que eso solo le ha llevado el hecho de que, bueno, ha tomado la decisión de prescindir de los medios de comunicación como vía de acceso de comunicación a los ciudadanos, y lo está utilizando directamente. Es lo que a mí me lleva a sorpresa. Sus formas, bueno, pues ha sido un presidente elegido democráticamente por Estados Unidos, que esto es a lo que nos lleva muchas veces, sobre todo la izquierda, a pensar que todo aquello que se elige más allá de sus gustos está contra la democracia. A mí me podrá gustar más o menos el señor Trump, pero lo que sí respeto es que ha sido elegido por los estadounidenses, que son los que conviven permanentemente y diariamente con su realidad. Más allá de todo ello, pues insisto, ni Obama era tan bueno como acabamos de ver, que recibió un Nobel sin cumplir sus promesas, ni el señor Trump, que acaba de empezar, puede ser tan malo. No olvidemos, por cierto, que el señor Obama es el que más inmigrantes ha deportado en la historia de Estados Unidos. Ilegales. Ilegales, pero por eso no le dieron el Nobel. Se considera que son entre 2 millones y 2.200.000 los inmigrantes ilegales que ha deportado. Pero como es Obama, eso y que Guantánamo sigue abierto. Yo creo debemos precisar, don Donaldo no se opone a la inmigración, se opone a la inmigración ilegal. Claro. Que son cosas muy distintas. Otra cosa es que en Estados Unidos la proporción de inmigrantes ilegales es inmensa, entre otras cosas porque no hay carnet de identidad. Si es que es un país muy extraño. Es que no tienen carnet de identidad. Bueno, pero hay número de seguridad social, que es con lo que se sabe si uno tiene o no tiene. Es muy difícil controlar, todo el mundo se puede cambiar de nombre, se puede, los carnets de identidad no tienen fotografía, el de la seguridad social tampoco. Los de conducir, que es la otra forma de identificación. Sí, bueno, bien. El abuelo de don Donaldo, como el abuelo de Obama, como el abuelo de Eisenhower o el abuelo de Kennedy, eran inmigrantes. Es decir, si hay algún país que se ha formado con la inmigración, ha sido precisamente Estados Unidos. O sea que yo no creo que haya que tomar literalmente que este hombre se opone a la inmigración, se opone al descontrol. Ahora, mi opinión personal es que el muro no es la mejor forma de controlar la inmigración, porque hoy en día la gente vuela por encima de los muros, socava los muros como en Israel, se va por el mar, hay 1000 maneras de entrar en un país. Bueno, yo creo que esto habría que matizar esto un poco, hombre. Bueno, don Amando, vamos a ir a una publicidad, pero sí que quiero que vea algo. Fíjese el calendario que ha hecho la Universidad de Granada, que estoy seguro que a usted le va a entrar un buen rollo por el cuerpo. Fíjese cómo ha renombrado los meses del año. Enero ya no se llama enero, sino es enera, febrera, marza, y todos en pos de la ideología de género han sido renombrados. Hablamos y les enseñamos el calendario completo después de 50 segundos de publicidad, y estará Javier Esparza también para presentarnos la nueva temporada de Tiempos Modernos. Hasta ahora. Dios mío. A la próxima marcha Provida, la más grande del país, la más multitudinaria, y esta persona que ven en sus imágenes acudirá y formará parte de la cabecera y tomará la palabra. Vamos a ver lo que decía el señor Trump sobre el muro. Lo hemos escuchado al comienzo del programa, no sé si vamos a poder recuperar esas declaraciones de Donald Trump sobre el muro. Escuchamos ahora.
El muro es necesario, no es solo política y aún así es bueno para el conjunto de la nación. ¿Por qué? Porque la gente quiere protección. El muro protege, solo tienes que preguntar a Israel. Estaban teniendo un desastre total y construyeron un muro. Y funciona el 99,9%. Un buen muro, no los que tienen ahora que parecen de juguete. Bueno, 20% de aranceles, el muro que lo va a seguir construyendo. Lo ha comparado, como hicimos ayer, que lo iremos viendo ahora, unos gráficos que irán viendo en pantalla. Hay otros muros en el mundo, no es solo el de Estados Unidos con México, sino que hay otras vallas, incluso algunas como concertinas que conocemos muy bien. ¿Es necesario o no es necesario? Él dice que hay que protegerse, que si México no sabe controlar el norte del país, todo el narcotráfico, que es casi un estado fallido, si los mexicanos vándalos quieren pasar y ser criminales en Estados Unidos, oiga, pues que lo controle México. Bueno, un tema suficientemente, don Amando, polémico para analizar. Vamos a ver. Todos los muros que se han construido en la historia desde la Gran Muralla China han sido franqueados. No hay ninguna excepción. Todos los muros tienen túneles por debajo, o misiles por arriba, o en fin, o drones o lo que sea. Es decir, esto me parece una memez de don Donaldo, y sin embargo tiene algunos puntos que vale la pena considerar. Su crítica de no pagar dinero a la ONU está muy puesta en razón. Aquí seguimos en el Gatalagua y enseguida vendrá José Javier Esparza para presentarnos también la otra de las novedades que tenemos para nuestra parrilla a partir del próximo lunes, que es hablar a diario de una cosa que nadie hace, más allá que la 2, no sé si sigue haciendo, lo hacía en tiempos de, pero bueno, que es hablar con interés e informando, que no desinformando, de la cultura, de la historia, de libros, de literatura, en fin, de muchísimas cosas que vamos a abordar con una sonrisa para intentar aprender todos los días algo nuevo, que siempre está bien. Vamos hasta Estados Unidos, porque sigue la polémica con Donald Trump. Les decíamos al comienzo del programa que 3 son los frentes o las polémicas que despierta la gestión del nuevo presidente estadounidense. En primer lugar, el muro con México, que ha vuelto a ratificar que lo van a construir, que pretende que sea México quien lo pague, que si no lo hacen están estudiando la posibilidad de poner aranceles de hasta el 20% de los productos mexicanos que entren en ese país. La segunda cuestión es la Organización de las Naciones Unidas. Donald Trump ya ha dicho que va a cortar los fondos, según informa el New York Times, a las Naciones Unidas, diciendo que es una organización que no sirve absolutamente para nada y poco menos que es una aquelarre de personas que van ahí a pasárselo bien. Y por último, la asistencia de su número 2, del vicepresidente Mike Pence,